Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Después de las 10 de la noche, de domingo a jueves, nos encontramos con el cartel paranormal. Roberto Blanco y yo, Dani Tres Palacios, le damos la bienvenida. Ya dejamos atrás nuestros casi infieles, pero continuamos con el mismo numeral de esta noche. Sexo y religión, sí. La primera parte se manejó mucho el tema sexual, pero ahora entramos en el tema paranormal. Y hoy con el Monseñor Andrés Tirado como invitado, que suele visitarnos algunos miércoles para abordar temas sobre la religión. Aprovechen a hacer sus preguntas que les llamen la atención acerca de la religión, con el numeral de hoy, sexo y religión. El mundo de la religión también es bastante paranormal. Y dirán, oye, ¿y por qué? Pues porque realmente no ha sido comprobado por la ciencia, y por eso viene siendo paranormal. Desde la existencia de Dios, de ahí para abajo todo. Entonces uno diría, venga, y la religión tripas porque es paranormal, por esa razón. Porque la mayoría de las preguntas, si ustedes se ponen a pensar de la religión, no tienen una respuesta así, una verdad tan absoluta y tan comprobada que, y la ciencia ahí no pueden ir a comprobar a decir, no, sí, hubo un señor que creó esto así con barrito y... No, por eso entra en el mundo paranormal. Y si existiera, ¿no?, una verdad absoluta, pues no existirían muchas religiones en el mundo. No existirían diferentes creencias, sino todos nos regiríamos bajo una sola, porque ya estaría confirmado y comprobado. Por eso hace parte del mundo paranormal. Y también lo de las profecías, que es buenísimo que el Padre los miércoles nos bota algunas profecías que nos ponen a pensar acerca del fin del mundo. Entonces sean bienvenidos. También sea bienvenido el Monseñor Andrés Tirado, que ya lo vamos a saludar. De una vez, para que se agenden mañana, estaremos hablando sobre muñecos malditos. Después de las 10, mañana, muñecos malditos. Estaremos haciendo una serie de rituales, algunos muñecos que dicen tener una maldición, a ver si logran manifestarse en el cartel, según los invitados. Y recuerden que también, entre las 10 y las 12 de la noche, bueno, entre las 10 no, ya son las 15, actualizaremos nuestro libro, @ el libro del cartel. Es un libro que se está escribiendo en Instagram, donde ya esta semana llegará al final la segunda historia. Es un libro que queremos llegue a tener 4 historias, escrita por ustedes, por los oyentes del cartel. Cada noche se sube un texto, un dibujo, un aporte más para esa historia, hecho por un oyente. Entonces usted no se quede por fuera de ese libro, de pronto le va a dejar a leer, escribir. Ojalá él lo inicie con un librito virtual en Instagram, que el otro año llegará a ser físico. Y cuando usted lo vea por ahí en las librerías más importantes del país, diga, yo cómo no hice parte de ese libro, hombre. Porque va a ser el recuerdo de muchos oyentes de un programa de radio, El Cartel Paranormal de la Mega, que nada mejor que un libro, que dura para toda la vida. Entonces eso es un buen recuerdo, un libro. Entonces usted haga parte de eso, escriba su aporte, su dibujo, y recuerde poner en la descripción de la foto, en la parte de abajo de la foto de Instagram, numeral el libro del cartel, para darnos cuenta que usted quiere aportar eso para el libro y ser elegido. Apenas va por mitad del camino el libro, entonces todavía te queda mucho tiempo para que usted haga parte. Soy sincero, ha disminuido el escrito, los dibujos por parte de muchos oyentes que dicen, no, me cansé de escribir. Apenas vamos por la mitad. Y entre más se demore, usted va a estar en las primeras páginas, porque la historia están empezando por el final, pero el libro sí arrancará pues en orden. Entonces si usted es uno de los últimos elegidos, ahí sí, como dicen, los últimos serán los primeros, por lo menos en el libro. Entonces no se rinda tan fácil, haga su aporte diario y tarde o temprano va a ser elegido para ser parte del libro del cartel. En Instagram, @ el libro del cartel. Monseñor Andrés, buenas noches, bienvenido. Un saludo muy especial a todos, reciban una bendición especial y qué bueno volver a estar en este lugar y en este momento y hablando de unos temas tan actuales, ¿no? La religión, la venida del Papa, las profecías, hoy todo tiene relación lo que vamos a hablar. Cogiendo mucha fuerza el tema de la religión que se llevó fuerte toda la vida y el Papa, pero aún más con la visita que se aproxima para el mes de septiembre. Sí, ya, eso está a la vuelta de la esquina, se dice. Ya estamos, que mejor dicho, nos las pelamos, como dicen los chinos. Para septiembre. Oiga, hoy vi una foto, no sé qué, no creo mucho lo que veo en redes, y menos cuando viene de cuentas que uno suele creerles.
pero vi una foto por ahí circulando, si la pueden enviar en Twitter para leer retweet, del supuesto transporte o carro o papamóvil del Papa en Colombia. Vi una camioneta de platón, para que me entiendan, y en el platón 2 sillas altas, como para el Papa y alguien ahí al lado suyo, y y doble cabina la camioneta, pero la parte del Papa descubierta. Yo había oído, monseñor, que una de las condiciones, o que el Papa había dicho, porque realmente al final el que pone las condiciones es su equipo de trabajo, que es lo que pasa también en el mundo de los artistas. El artista puede decir, no, yo canto así, o yo me presento así en ese concierto, sin luces, no importa. Pero llega el famoso manager o todo el equipo y dice, no señor, así no me puede presentar nuestro artista, chao. El artista muchas veces queda como el malo del paseo, pero fue el manager el que dice, mi artista no se sube allá. Y de pronto pasa igual con el Papa puede ser lo más sencillo decir, qué camioneta blindada, que eso para mí, pero a lo mejor tiene todo un equipo que dice, ni por el carajo se nos monta en un carro sin blindaje usted, señor. Entonces, eso es cierto, eso como ustedes, monseñor, que muchas veces hemos hablado acá del Papa y todo, en la Avenida Colombia y en cualquier lugar que va el Papa, el esquema de seguridad es enorme, ¿no? Lo que pasa es que Francisco es muy terco y es complicado en algunos temas. Él no es, sí, ya es extremo, yo diría a veces. Ya hay unas cosas que realmente, ay, es complicado. A ver, lo que decía de los managers es cierto, muchos artistas tienen muchos problemas con ellos, porque una cosa es lo que hace el manager y otra es el artista. Pero en este caso, el Papa fue muy explícito para venir. Primero, carros de alta gama ni por el berraco. Él no se le sube a usted una Toyota, no se le sube a usted, tienen que ser carros sencillos. Entre más sencillos, mejor. Y la otra condición, bueno, varias condiciones que él pidió, y entre pues de las de seguridad, es que el carro no fuera blindado, ni fuera de alta gama. Pero una cosa es lo que él dice. Ahora, lo que pensamos varios es que todavía yo creo que por seguridad no se sabe todavía qué carro van a utilizar, pero debe ser un carro sencillo de gama media. Pero sí con seguridad. Claro, lo camuflan. No, es que mire, el blindaje ha superado ahorita unos límites donde usted se pone una camisa y usted piensa, no, es una camisa normal y está con Kevlar y es una cuestión de que usted le puede pegar sus tiros. Una camisa salvavidas. Sí, y usted, uy, ¿cómo así? Y sí, ahorita el blindaje de los automóviles, usted ve que ya antes eran esas burbujas grandes y unos latones grandísimos, pero no, las cosas han mejorado en temas de seguridad. Se ve sencillo, pero tiene seguridad. Yo pienso lo mismo. Pero normalmente cuando el Papa visita alguna ciudad, padre, uno siempre ve el papamóvil, que es un carro, como descubierto, obviamente como con una ventana por encima de él, como el blindado, pero él siempre va como expuestos para saludar a la gente, no va metido en un vehículo. Lo que pasa es que, bueno, con Juan Pablo II, cuando le hicieron el atentado, ya cambiaron las políticas y decidieron de que tenía que tener una protección, una cabina, un vidrio de alto impacto para protegerlo. O sea, como ir en una pecera. Más o menos. Lo que pasa con Francisco es que él muy sobrepasa los límites y a él le gusta coger y manosear a la gente y que la gente se le acerque. Obviamente tenemos que mirar de que la seguridad y los anillos de seguridad que ellos van a manejar es muy grande. Entre ellos, por ejemplo, hay una misión en Cartagena que es lo último que él va a visitar. Va a estar allá en San Pedro Claver y va a ir a una de las misiones más pobres que están manejando ahorita los jesuitas allá, y va a estar, digámoslo así, face to face, ¿no? Frente al pueblo, a los niños, y él le gusta mucho el contacto, no es... Sí, saludar a la gente. Sí, y lo ve uno en fotos y todo, por eso el cariño que se le tiene al Papa hoy en día. Sí, también es peligroso y pues causa lo que hablábamos antes de iniciar el programa, ¿no? La duda, la temor, incertidumbre de un atentado al Papa, porque venga, padre, corríanos en esto. El Papa es una figura en el mundo que tiene sus enemigos. Bastantes enemigos, y más de uno se lo quiere echar encima. Claro, o sea, no es ahí sí como dicen, no, el Papa tiene que ser querido por todo el mundo. Si uno hiciera una pregunta, padre, el mayor enemigo del Vaticano, o no el mayor, un enemigo, el Vaticano tiene un enemigo como tal, puntual, que digan pilas con esa religión o pilas con ese grupo terrorista, algo que el objetivo de ellos es el Vaticano y es el Papa, o eso se desconoce. Lo que pasa es que son varios, no son solo uno.
El primer enemigo está interno, está por dentro. Entonces hay cardenales, hay la mafia italiana, la mafia americana, que como él les ha tocado las finanzas, los bolsillos, no es que estén muy contentos. Hay muchos obispos que tienen doble vida, digámoslo así, y que no le interesan de que él siga con esa proyección que está haciendo de ir limpiando la iglesia. Entonces, él mismo, a interior de la iglesia, él ha cambiado muchas cosas que tradicionalmente él debería de hacer. Por ejemplo, él vive en María Magdalena y él debería vivir en San Pedro. La alimentación se llevó a la mujer que toda la vida lo ha cuidado en Buenos Aires, desde que era obispo y arzobispo y cardenal y todo eso, y ella es la única que le prepara los alimentos. ¿Por qué? Porque sospechan de que un envenenamiento, de que un asalto, de que, Oiga, bueno, tanta cosa que puede suceder. Qué buena respuesta a la ciudad, o sea, desde adentro ya hay enemigos. Desde adentro. Imagínense por fuera. Ahora afuera hay muchos movimientos, por ejemplo, Illuminati satánicos, que les interesaría también el descontrol de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahorita hay un problema, que está el Partido Liberal, el Conservador. El Conservador son los cuchitos, que quieren mantener la iglesia en la Edad Media, y están los jóvenes, los liberales, que quieren transformarla. Entonces se habla de que si ya no estuviera Francisco, o en un dado caso de que quisieran sacar a Francisco del papado, que una vez hablamos de eso, se puede dar un cisma muy fuerte, y la repercusión de violencia, digámoslo así, económica mundialmente sería muy fuerte. Están los islámicos en la línea de fundamentalistas. Hay otros grupos protestantes evangélicos también que se quieren echar al Papa. Es más, dentro de la Iglesia Católica hay movimientos donde, y hoy ustedes verán y pueden investigar en internet y pueden ver las noticias, por ejemplo con Teleamiga, el comunicado que sacó la conferencia episcopal vetando a Teleamiga, porque pues Galat ataca mucho al Papa y muchas cosas que él dice de que él no es legítimamente elegido Papa, que es el anticristo y que es para, mejor dicho. Ahí me meto con la noticia de hoy. ¿Vio la noticia de hoy? De José Galat. Esto lo saco puntualmente del Espectador porque prefiero leérselas que ir a decir aquí cosas que no son. Sí, señor. Se titula: El Papa Francisco le pavimenta las puertas al anticristo. Ajá. José Galat. El académico y ferviente católico José Galat asegura que el Papa es falso y dañino para la religión, luego de que el rector de la Universidad La Gran Colombia, José Galat, criticara severamente al Papa Francisco tildándolo de un Papa falso por medio del canal Teleamiga. La conferencia episcopal exhortó a los sacerdotes a cesar todo apoyo al medio de comunicación, sí, señor, por considerar que este medio rechaza la sujeción del Papa Francisco. Sigo leyendo textualmente, esto es del Espectador. Al respecto, Galat aseguró, mire, para Blue Radio, que es otra emisora, que el verdadero Papa es Benedicto XVI, claro. y no Francisco, quien, abren comillas, fue elegido por una mafia de cardenales que lo ha confesado desparpajadamente, cierro comillas. Además, agregó que contrario a lo que muchos dicen, abren comillas, falso y dañino no es José Galat, sino el Papa Francisco, cierro comillas. Mientras la entrevista se desarrollaba, el académico no dejaba de repetir que Francisco es un falso profeta del que habla la Biblia, asegurando que el sumo pontífice es quien le pavimenta las puertas al anticristo. Para Galat resulta bastante negativo que Francisco sea el Papa, pues de acuerdo con sus afirmaciones, el líder de la Iglesia Católica enseña herejías, sí, ya que sus acciones van en contra de la palabra de Cristo. Solo dice insensateces, aseveró. También en diálogos con la emisora, Monseñor Elkin Álvarez, secretario de la Conferencia Episcopal, se opone a las acusaciones de Galat, ya que, abren comillas, no corresponden a la verdad de la Iglesia, y dijo en la necesidad de hacer de conocimiento público la situación para invitar a los feligreses a sumarse a la unidad de la Iglesia y a seguir el mensaje del Papa Francisco. Además, desmiente del hecho de que el Papa haya sido elegido de manera irregular, pues según Monseñor, el Espíritu Santo escoge a su santidad dependiendo de la necesidad de la época.
Entonces, esa noticia se produjo hoy de lo que dijo este señor y por eso dijeron, bueno, el canal Teleamiga ni más apoyo en la parte de los curas y todo. Lo que esto. pasa es que es uno de los canales más antiguos, digámoslo así, de línea católica. Y es que mire, Galat es muy conflictivo. Para los que no somos de católicos romanos o los que son católicos romanos, el hecho es que él es de extrema derecha como un grupo grande que hay a nivel mundial, no es solo él. Y él siempre empezó a atacar al Papa y empezó a atacar al Papa y empezó a atacar a los obispos colombianos, hasta que ya no le aguantaron y ya no lo apoyaron más. Es más, porque iba mucho sacerdote a predicar ahí, salían notas y videos y hacía charlas. Y bueno, esa es la visión que muchos tienen por ejemplo, de Francisco, ¿no? De que hay unos que lo llaman el anticristo, hay otros le dicen que es el que le está pavimentando la calle real al anticristo. Lo que pasa es que él tiene una mente muy diferente y ellos no aceptan que la iglesia y el mundo ha cambiado. Y lo de la consagración de la intronización como papa fue muy legal. Lo que pasa es que Francisco Benedicto ya está muy cansado y él no quería seguir, y él mismo lo aclara y lo dice, y por eso es que él sigue siendo obispo de Roma, emérito. Sí. Y entonces pues muchos quisieran que volvieran a la época de Benedicto. Lo que pasa es que por eso se llama un papa de transición, para que no les diera tan duro la muerte de Juan Pablo II y hubiera un papa ahí de relleno, perdónenme la expresión, aunque él es un gran teólogo, pero él ya muy viejo y enfermo, y lo otro es que él ya no quería hacerse cargo de los problemas tan tremendos y se los dejó al próximo, que es Francisco, y Francisco ha cogido el toro por los cachos. Lo que pasa es que él no tiene el apoyo 100%, y en eso lo vemos, de muchos grupos y muchos obispos y sacerdotes en el mundo que opinan igual que Galat, porque no es solo él, es un movimiento que en Estados Unidos, en Europa, aquí en Colombia, en Sudamérica, afirman que muchas cosas que ha hecho, por ejemplo, que si fue y se sentó y se tomó un café, porque él lo hacía, o salía en un programa de televisión en Argentina con un pastor, un rabino, un islámico, un budista, es que es un hereje. Y usted puede encontrar mucha información en internet sobre si se ríe, no se ríe, habla, no habla, cualquier cosa es materia de decir, es que es un hereje, es que es el anticristo, no lo reconocen papa, pero en la inmensa mayoría, y los cambios que está haciendo son muy importantes, y yo creo que fue bueno que la conferencia episcopal arreglara ese asunto, porque eso ya venía desde hace tiempo, era un asunto callado a voces. Yo no pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, soy de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, el fundador, pero es como si estamos con el presidente Santos y yo salgo en una emisora a empezar a atacarlo y a decirle cosas. Hombre, es el presidente, haga bien, haga mal, haga lo que haga, hombre, es el presidente. Y entonces nosotros tenemos que tener un respeto. Si usted pertenece a la Iglesia Romana, como Galán lo dice que él pertenece y el canal es de línea católica apostólica romana, no ataque al Papa. O sea, que vivo con mi papá y mi papá me mantiene y mi papá es un hijo de madre porque no me quiere. Está pateando la lonchera. Claro. Yo lo puedo hacer, pero no lo hago porque a mí me cae bien Francisco. Igual yo salí de la Iglesia Romana y la Iglesia Romana tiene muchos pecados, errores y lo que usted quiera, pero también hay gente buena y cosas buenas. Como todo. Usted donde vaya va a encontrar de todo. Oiga, chévere, en Twitter sí me mandan unas fotos, dicen que ya el papamóvil está, al parecer son unas camionetas Chevrolet, como los decía yo, unas blancas que vi con el platón y ahí las dos sillas. Lo que me dicen es que así como la han mostrado no está terminada, sino va a tener obviamente su cúpula de vidrio para la seguridad. Y hagamos lo mismo, alguien decía, no, pero el papi dijo que no quiere carro así con cúpula de vidrio. Otra cosa es lo que le va a decir su seguridad, decirse, le toca subirse en ese. Y estamos en Colombia. Mijo, o sea, yo sé que tú eres muy sencillo y todo, pero súbete en esta ayuda, no nos compliques la situación de seguridad, y no solo en Colombia, en el mundo, porque volvemos a lo de ahorita, si el Papa es un hombre con tanto enemigo en el mundo, pues esos enemigos miran en qué país o en qué ciudad se facilita más fácil hacerle el mal al pobre hombre. No, y hace 30 y punta de años no viene a Colombia. Entonces ese hombre, y ojalá en Colombia lo cuidemos al máximo y en todo lugar donde va, porque lo que dicen, independiente si somos religiosos o no,
Yo creo que este hombre, el Papa Francisco, le dio un respiro a la religión católica, le dio un nuevo aire, le dio una nueva, como una alegría, ¿no? Como que la gente... Una nueva esperanza. Una nueva esperanza y la gente, los jóvenes, por ejemplo, que uno cada día ve a los jóvenes de pronto como que se desprenden mucho más de, ay, la misa, ay, no, los para, ay, no. En cambio, la gente ve hoy en día en redes sociales, que es el boom, uno ve la sencillez de este hombre y dice, qué verra, qué era lo que ha hecho. Yo ponía un ejemplo la vez pasada que hablamos con el padre y es como el tema de la política. Puede que uno no le guste la política ni sepa de política, que uno no sepa qué hay diferencia entre senador, congresista, concejal, ni idea. Pero créame que el día que llegue un hombre al gobierno y diga, mire, esto tiene que ser más transparente, esto tiene que ser mejor, vamos a disminuir salarios, qué sé yo, la gente se va a alegrar y le va a creer mucho más a la política en ese momento. Y creo que lo mismo está pasando con la religión, que llegó un hombre y dijo, venga, arreglemos esto un poco. ¿Cómo es que nosotros, digamos, rezando por el hambre del mundo y aquí dándonos unos lujos en oro? Entonces eso le gustó mucho a la gente, ¿no? La sencillez de este hombre. No, y que él viene con un proceso, no es fingido ni es de la noche a la mañana. Él, desde que era cura, él fue obispo, arzobispo, cardenal. La política de él siempre fue la misma. Entonces ya en el papado él sigue teniendo esa forma de ser austero, de economizar, de nada de lujos. Entonces es una cuestión que impacta y que obviamente usted que viene en el decremento tantos problemas y escándalos de la iglesia y usted va a un señor que está tratando como de llegar a los jóvenes porque él apoya mucho la juventud, apoya la sencillez, quiere los cambios para la iglesia, pues claro, usted se emociona y usted dice, uy no, con él me identifico. Total, usted lo ha dicho y hasta el más desprendido de la religión le ha puesto atención al Papa Francisco y creo que es algo muy bueno que le dio otro respiro a la iglesia. Y esto, relacionándolo con las preguntas que tengan, estoy pendiente aquí en las redes sociales, si tienen preguntas sobre el Papa, sobre la iglesia, y relacionando esto con las profecías, que es un tema bastante paranormal. El monseñor cada vez que nos lee profecías, en la mayoría, no digo en todas, aparece el Vaticano, aparece la iglesia, como que el día de mañana, según muchos profetas, va a pasar por una situación muy fuerte en cuanto a violencia y crisis. Hay profecías que hablan de tomas al Vaticano, rechazo a la iglesia, que un pobre papa, mejor dicho, va a sufrir muchísimo. Pero ahí están las profecías, que ¿cuándo va a pasar eso? No se sabe. No se sabe. Hay profecías, por eso al leer una profecía uno dice, ¡ay, ya pasó eso! O está pasando o va a pasar. Pero no con cierta puntualidad que digan, no, en el mes de tal año va a pasar esto. En profecías que ha leído el padre ha dicho eso, el Vaticano caerá, por ejemplo, el Papa sufrirá y uno dice, ¡ay, será el de ahorita! No, puede que sea dentro de 100 años o dentro de 1000, no lo sabemos, pero sí llama la atención que en muchas profecías se habla de la caída de la iglesia, o por lo menos de una crisis muy fuerte, al igual que los 3 días de noche. Se habla de 3 días de oscuridad en muchas profecías, aquí haciéndoles un resumen de lo que el padre ha hablado para seguir ahorita con algunas profecías. En muchas se ha hablado de 3 días de oscuridad. ¿Será que no va a amanecer? O sí amanecer, pero se habla de 3 días de guerra. Otros decían en redes sociales las pasadas, decían, tripa, los 3 días de oscuridad es debido a la ceniza que va a haber en los cielos, que el sol no se va a dejar ver. Alguien decía eso y tiene mucha razón. Puede que no hablemos de, no, pero ¿cómo no va a salir el sol? Puede que el sol salga un día. Pero ¿qué tal que haya una erupción de un volcán tan poderoso? O eclipse lunar. Por ejemplo, el que está en Estados Unidos, que se me da ahorita el nombre, el que salía en el oso Yogi, que dicen que donde haga erupción esto, mejor dicho, la ceniza taparía el sol en muchos países, en muchas partes inclusive de América, porque esto sería en Estados Unidos. Imagínense, ¿qué tal que la oscuridad sea eso? Y no sea que el sol es que no va a salir. Entonces, una bomba nuclear. Una bomba, algo que haya tanta ceniza en el cielo, que sea oscuro esto, que uno diga, no, es que no, el sol sí está ahí, lo que pasa es que no se ve. Entonces, ahí quería hacer ese énfasis en 2 cosas, los 3 días de oscuridad que se hablan en muchas profecías, y la caída del Vaticano, hablando del tema de las profecías. Bueno, monseñor, entonces, ¿qué nos puede contar esta noche? ¿Alguna profecía para arrancar a leer?
del siglo XV, hermano Juan de Clèves Roc, no es rockero, ¿no? Es Clèves Roc. Hacia los últimos tiempos, tiránicas y hostiles chusmas robarán a la iglesia y al clero todas sus posesiones, los afligirán y martirizarán. Aquellos que acumulan los mayores abusos recibirán abusos, serán tenidos en gran estima. En ese momento el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en trágicas circunstancias a un lugar donde sería desconocidos. El Papa morirá en una muerte cruel durante un destierro. Los sufrimientos de la iglesia serios, mayores a cualquier momento histórico previo. Se dice que 20 siglos después de la encarnación de la palabra, la bestia en su giro se volverá hombre, aproximadamente en el año 2000 después de Cristo. Anticristo se levantará, revelará al mundo. Estamos hablando de temas pesados. Mire, acá estaba... Y no estaba organizada esta profecía. O sea, yo las tengo y voy leyendo según su organización. Y salió... Pero el tema de hoy es muy... Ahí está hablando todo. Mire, ojo a esto. Aquí anoté 4 cositas puntuales. Robarán a la iglesia, o sea, lo que hablamos ahorita, la crisis... La saquearán. El Papa huye de Roma. Con su equipo, como que les toca salir. Siglo 1500. La Virgen lo ha dicho varias veces. Profecías de esto, hermano, hay 30, 40, 50 profecías diferentes que hablan de que va a haber una persecución, de que van a destruir a Roma, que la iglesia va a caer, que el Papa tendrá que salir y que por allá le van a dar material. Acá dice, el Papa muere de manera cruel, dice esta profecía. Aproximadamente en el año 2000. Que estamos muy pegados al año 2000, así uno diga, no, ya es 2017, pero se dice que cuando alguien escribe 20 algo, siglos después de la encarnación de la palabra, cuando se habla de la palabra de Jesucristo. O sea, cerca al año 2000, la bestia llegará como hombre. O sea, se habla de un anticristo, pero no que llegue el señor de cachos y cola y tridente y se baje allá del cielo y diga, llegué yo, sino se habla de la llegada de un hombre que será como el representante del diablo, lo que llaman el anticristo. Bueno, esto es algo ya más personal mío, ¿no? Pero no solo mío, porque hay mucha gente que también está con ese mismo cuento, esa misma especulación teológica. En el 93 y 96 se habla de que el anticristo como tal se encarnó, o sea, nació. Y está en proceso de crecimiento, en el cual el nuevo orden mundial está organizando toda la participación de la Unión Europea, Americana, de los países del G11 y toda esa vaina, para en el día de mañana él pueda a través de la iglesia ser un papa y llegar, digámoslo así, que ese sería el último papa o el papa negro, como se llama. No es que sea negrito, morochito, sí, que no. Muchos decían eso, no. No. Es el negro porque va a acabar hasta con el niño de la perra. Ahí sí, como dicen, va a ser ya entrar la oscuridad. Exacto. Y es donde le van a dar todo el orden mundial, todo el poder mundial y de los países a él. Eso es una de las mayores hipótesis, especulación. Hay pruebas fuertes sobre ese tema. Obviamente anticristo, ¿qué quiere decir? Que sea todo lo que sea contrario a Cristo. O sea, anticristos, hablamos de Napoleón, de Mussolini, de Hitler, de todo lo que vaya en contra de lo de Jesucristo y del amor de la vida. Pero no es solo contra, anticristo no quiere decir contra solo la religión católica, apostólica, romana o cristiana, evangélica, como la quieran llamar, ortodoxa, anglicano, sino toda iglesia, organización, religión en el mundo que tenga unos valores y un estándar ético y moral para la sociedad. Toda religión tiene unos estándares, unos fundamentos filosóficos y teológicos donde usted encaja en la sociedad para servir, ser un buen ser humano, ayudar a los demás, ayudar a la naturaleza, ayudar a trascender el ser humano, llámelo hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, islam, judíos, cristianos, chamanes, lo que a usted le dé la gana, pero siempre son religiones positivas. Él viene a cambiar todo eso
porque lo que va a regir, y lo dice la profecía, es el dinero y el poder, y el unificar todos los estados y todas las naciones en un solo mando y un solo callado. ¿Cuándo va a pasar eso? No se sabe. Esa es la pregunta del millón. Dicen cerca al 2000, pero es que cerca al 2000 puede ser 2100. Eso es cerca al 2000. Lo que pasa es que, mire, debemos de entender, cuando Jesús habla de la escatología quiere decir escatología, el estudio del fin de los tiempos o el estudio de lo último. Sí, esa es la traducción etimológica. Dice, no pasará mi generación. ¿Qué es lo que pasa? Desde que nació Jesús cambió el mundo y no ha cambiado la generación de él. Lo que él hizo hasta el día de hoy, él partió la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces no se ha cambiado la generación de él, o sea, el mandato de él sigue, que hayan otras religiones, que hayan otras espiritualidades. Hasta que se ha derrumbado, pero ¿cómo? Con que se compruebe la existencia o la no existencia, o la existencia de otra religión que se compruebe que es la única, o de la no existencia de él. Sería lo único que acabaría con su generación. Desde la misma iglesia se sacara el comunicado de decir, mire, qué hermano, pena están creyendo en Jesús y ya los libros y todo nos dice que Jesús no existió, o que sí fue, pero no fue el milagroso ni fue el hijo de Dios. Ahí sí se acabaría la generación de él, pero todavía lo que usted dice es verdad. Estamos en la generación de él. Claro, total, no hemos pasado. Y quién sabe hasta cuándo irá. Entonces, estas profecías, estamos con el Monseñor Andrés Tirado hablando de profecías, hablando de el Papa, que ya, miren, menos de nada, es que ya estamos pisando agosto. Estamos hablando que en un mes y medio, ¿la visita es exactamente para cuándo? Mediados de septiembre. Sí, a principios. O sea, eso es ya que el Papa estará visitando Colombia. ¿Entre qué ciudades va a estar? Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena. Alguien una vez me hizo una pregunta, bueno, no tengo ni idea, ¿por qué esas ciudades las elige él o las eligió quién? En parte sí las elige él, pero también hay, digámoslo así, una política interna. Eso va mucho de la mano de la conferencia episcopal, porque la mayoría de veces que el Papa va a un país va a una o dos ciudades, pero ahorita quiere estar en las 4. Lo que pasa es que Cartagena tiene una fuerza muy grande y Villavicencio también. Sí, porque alguien, precisamente la pregunta iba relacionada con Villavicencio, porque alguien, Red, me dijo un día, oiga, Tripas, ¿y por qué Villavicencio si hay ciudades mucho más grandes? Pues para aprovecharlo más, ¿no? Obviamente sabemos que Villavicencio es una ciudad pequeña, que está como decir Ibagué, pero alguien me decía, bueno, y otra ciudad que sea más grande, por ejemplo, Cali. Por ejemplo, Cali, exacto, alguien me decía, ¿quién eligió esa ciudad? Le dije, Santa Marta. No sé cómo, por qué diseñarán ese plan. Bucaramanga. Pero bueno, ahí entró fue Villavicencio. Y cada ciudad, la cantidad de gente que va a recibir. Mire, se habla que 250 millones de personas van a estar viendo el evento acá. A través de streaming, a través de internet, de televisión, imagínese. Medio universo lo va a estar. Villavicencio, por ejemplo, va a recibir toda la gente que vive en nuestras selvas colombianas, digámoslo así. No, y todo que el vienen sector, de muchos lados. Y vienen de muchos lados y van a llegar a Villavicencio y madre, mucha gente, si habla, ya han dado lugares, si no está mal, de por ejemplo Bogotá está diseñado creo que el Parque Simón Bolívar para una misa pública. Ajá. Donde se pueden esperar más de 100.000 personas. ¿Ustedes se imaginan Esperan cómo 500, va a ser eso? Yo miré los que se van a quedar lo por que pasa fuera. Es que se dio una confusión la vez pasada, ya claro. De los movimientos, a ver qué le digo, no hablemos de conciertos, pero sí hablemos de actividades religiosas. Las iglesias evangélicas, hay varias iglesias que han hecho eventos y han llegado al límite de 100.000. Pero el parque está diseñado para 500.000 personas. Sí, y 500.000 boletas. Si usted no le hace cerramiento como los conciertos o algo, sí, claro. Y bueno, tiene una parte donde van a... Digamos que la boletería es una cuestión informal, ¿sí? No es tan rigurosamente. Como simbólica. Exacto. Porque ese día van a estar repartiendo y ahí va a haber más de un colado y usted cómo los detiene. No, es que es una masa... Es más, del plan desde el Palacio de Nariño, que va a iniciar ahí con el presidente, después tiene una charla con el presidente y después una charla con ministros y bueno, y con los duros. De ahí
van a cerrar las vías hasta llegar al Simón Bolívar, para que la gente camine, porque no va a haber cómo. Ah, no, es que ese día en la ciudad no puede sacar carros. Y creo yo que ni el día anterior ni por ahí 2 días antes, porque van a estar cerrando todo por donde el Papa va a estar pasando, porque no solamente creo que yo hasta donde va a dar la misa, sino él también hace una ruta para saludar las personas, y eso Sí. es gente al lado y lado de las calles. Eso es un acontecimiento y por eso le estamos dando mucha importancia en el cartel paranormal, tocando estos temas del Papa, de las profecías, de la venida del Papa, porque esto es un acontecimiento que, padre, usted bien lo sabe, viene ahorita en el 2017 y pueden pasar años Nos podemos morir y no vuelve. para que vuelva. Si vuelve él, puede ser que vuelva o el que sigue. Y si no es el Papa Negro, nos jodió. Porque... La última, la verdad es que no, el Papa Juan Pablo II estuvo en Armero para ese entonces, debido a la tragedia que vivió Armero en el año 85, estuvo allá y hay una cruz que bendijo el Papa y todo. Esa última vez que fue Juan Pablo II, ¿de qué año estamos hablando? O sea, tuvo que ser después del 85, obviamente por lo Armero, pero yo no recuerdo en qué año visitó Juan Pablo II Colombia, pero... Creo que fue otra vez más, pero creo que son 30 y algo de años que el Papa no va. Por eso, entonces eso es un acontecimiento apoteósico. Exactamente, que va a recibir nuestro país y que va a mover masas, así como dice Monseñor, va a mover seguridad, va a mover muchísimo, ya eso estamos a un mes y pico. Acá hay una pregunta que hacen sobre el Papa, padre, dicen, ¿cuándo cambian a un Papa? No, él es vitalicio, ¿no? Hasta que renuncie. Hay un fenómeno... Hasta que renuncie o fallece. O fallece, sí. Hay un fenómeno y por eso se le pegan mucho en ir en contra de Francisco y decir que sí, que no es legítima la entrega del papado a Francisco, porque es que hace muchos siglos ningún papa había tenido como los pantalones puestos y decir, mire hermano, yo estoy mamado esta vaina, yo ya no sigo más, el chicharrón se lo dejo al que venga y yo me voy por allá a mi campiña italiana a comerme pasta, a ver los paisajes lindos, a hacer mi misa en latín, porque él a las 5 de la mañana hace su misa en latín, porque él es del Opus Dei. Entonces Benedicto es muy estricto. Estamos hablando del anterior papa que sí, sí dijo, bueno, chao, me voy. Sí, ya no más. No aguanto esto, y fue cuando hicieron un... Exacto, entonces... ¿Cómo se llama cuando se reúnen? El cónclave. El cónclave. Y entonces cuando usted renuncia a hacer digamos el mero, la cabeza mayor, el Papa, la figura más importante del Vaticano, el jefe de Estado, porque eso es un Estado del Vaticano, ahí es cuando deciden volver a hacer el cónclave y decir, bueno, necesitamos una figura realmente diferente. Ya Francisco había luchado por llegar al papado y que lo subieran al papado. Antes no tuvo la votación que necesitaba y fue cuando quedó Ratzinger, ¿no? Pero en ese mismo sentido, por eso es que se habla mucho de que Benedicto sigue siendo un obispo emérito de Roma, y eso no pasaba hace muchos siglos, y eso es lo que mucha gente no le cuadra y cuestiona y no están de acuerdo, pero el legítimo es Francisco y se hizo todo de forma transparente, que tenemos que entender algo muy, muy claro. Todo es política y el cónclave es política. ¿Qué hizo Francisco? Francisco duró muchos años yendo a Europa, ayudándole a muchos obispos, a muchos cardenales, ganándose el aprecio de muchos, favores a uno, favores al otro, para que lo palanquearan para llegar a ser el Papa, ¿no? Eso no es solo de, ay, tan lindo, es que es tan bueno, y metamos un obispo latino, ay, sí, de Argentina, sí, no, pobrecito, nunca han tenido un Papa latino, metámoslo. No, eso fue porque él luchó por llegar al papado. Eso es una carrera dura, política, y la gran ventaja es que hay dos movimientos muy fuertes en el Vaticano. Uno, bueno, varios, pero en los últimos 50 años ha sido los jesuitas, en cabeza ahorita de Francisco. Mire, perdón, ¿sabe cuándo estuvo Juan Pablo? En el 86, que aquí me está escribiendo el exalcalde Armero, el viejo Mauro. Ah, bueno, estuvo Juan Pablo, estuvo en el 86. Ellos querían que el Papa fuera Armero otra vez, el que iba a venir, inclusive tenían una valla que yo alcancé a ver cuando hice un programa paranormal allá,
que decía que esperaban la venida del Papa otra vez, pero me dice, pues no fue posible. Sí. Pero Juan Pablo II estuvo en Armero en 1986. Ahí les doy el datico. Interesante el dato. Entonces, los jesuitas es de las organizaciones más eclépticas, más raras, que tienen de todo, pero las más organizadas, y se llama Compañía de Jesús porque San Ignacio Loyola y San Francisco Javier lo pensaron como el brazo militar de la iglesia, imagínense. Él fue militar y entonces decidió, no, yo voy a copiar el mismo modelo, y va a ser los berracos, van a estudiar, van a organizarse, y tanto así que a través de los siglos y llegaron a montar un papa en el Vaticano, que es Francisco. Y el otro extremo es el Opus Dei, que es más nuevo, pero que tiene mucho poder también en Europa. Y entonces el hecho de que los jesuitas apoyaran a Francisco, eso le palanqueó mucho lo que fue el llegar al papado. Es que nosotros creemos que son allá unos señores que se encierran y son todos lindos, y ay, vamos a orar y vamos a escoger el más lindo. No, eso es toda una empresa. Eso es una empresa, eso es alguien me decía, es que el Vaticano es una mafia. Sí, es una organización en que ellos, para bien o para mal, tienen sus intereses, y que Francisco es un hombre muy brillante, que se supo ir ganando a los obispos y cardenales. El cardenal de acá, los cardenales de acá de Colombia lo ayudaron bastante, y los nuevos obispos y arzobispos y cardenales en el mundo, porque es que también pues la política y el deseo, y ellos ven claro de que si la iglesia no cambia, vamos para el estanco. La iglesia tiene que renovarse. Y eso le ayudó muchísimo a este papa, lo que hablamos, le ayudó muchísimo a darle esa nueva cara. Que muchos dijeran, oiga, habíamos perdido la fe en el Vaticano, estos señores, plata, todo, y llegó este Papa Francisco, y qué berraquera para muchos, y eso, otra vez la iglesia lo que es, humildad. Claro, ahora, el Papa Francisco es un hombre, y tiene sus defectos, y tiene sus imperfecciones, y tiene sus aciertos. Ay, no, y no le puede caer bien a todo el mundo. Sí, y las políticas no le van a gustar bien a todo el mundo. Entonces también tenemos que nosotros sacar nuestros criterios, y ver realmente qué es lo que cada uno está haciendo y qué está haciendo el Papa, y nosotros tener nuestras conclusiones sobre lo que está haciendo. Monseñor, léame otra profecía. Bueno, seguimos con el mismo, que habla por acá. No, esto es lo del Papa, espere, cambio el chip. Listo. Ahí está el padre mirando otra profecía que leernos. Préstenle atención a estas profecías. No sabemos cuándo van a suceder. Hay unas que hablan de una cercanía, como la ahorita, cerca al año 2000. Pero bueno, ¿qué irá a pasar? Bueno, del siglo XV también, contemporáneo. María Lash Monastery. El siglo XX traerá muerte y destrucción, apostasía de la iglesia, y dele duro a la iglesia. Discordia en las familias, ciudades y gobiernos. Será el siglo de 3 grandes guerras con intervalos de pocas décadas. Se volverán más que nunca devastadoras y sangrientos, y no solo quedará en ruinas Alemania, sino finalmente todos los países del este y oeste. Después de una derrota terrible de Alemania, la próxima gran guerra seguirá. No habrá pan ya para las personas y ningún forraje para los animales. Las nubes venenosas, las fabricadas por manos humanas, bajarán y exterminarán todo. La mente humana enloquecerá. Esto lo dice en el siglo XV María Lash Monastery, y se ha cumplido. Guerras sangrientas, ruinas. Habla de las 3 guerras, habla de Alemania, lo que pasó en Alemania. Hambre. No habrá comida. Las pestes, las nubes venenosas, los gases, todo esto ya ha pasado y puede volver a pasar. Miremoslo de que ella lo dice en el año 1500, y ahí que nadie se esperaba guerra mundial, o sea, no se sabía que era una guerra mundial. Y lo dijo en 1500 y mire, ahí está, primera, segunda guerra mundial. Ni cómo iba a ser, ni cómo. Claro, Alemania se quebró, Europa quedó vuelta a nada.
porque todo el mundo se dio con todo, entonces aparecieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial pestilencias, enfermedades, la escasez de la comida, niños que se morían de hambre, usted salía y todo destruido, lo que hablamos el programa anterior, usted una bomba y quedó loco, y usted sale y no sabe para dónde ir, qué hacer, para dónde coger, dónde quedó su familia, sus hijos. Entonces es que es una cuestión bien. Acá preguntan, padre, si hay una pregunta que hacen, ¿en el Vaticano hay mujeres? Sí, claro, hay monjas. Lo que pasa es que si vamos a hablar de que si hay mujeres ordenadas, sacerdotisas o episcopas o obispas, para que me entiendan, no hay. Pero en el Vaticano trabajan muchas O mujeres. sea, las mujeres llegan hasta ser monjas. Hasta ser monjas. Lo que pasa es que a eso va una historia muy larga. De pronto en otro programa hablamos sobre la papisa Juana y sobre la mujer en el rol de la iglesia, que no es como nos la pintan, es una cuestión muy diferente. En el Vaticano hay muchas mujeres, digamos las que más trabajan son las mujeres en el Vaticano. En ellas están dos grupos, las laicas o mujeres que son normales, que van a un trabajo, por ejemplo una ingeniera, una psicóloga, una maestra, y están las hermanas, las monjas, que tienen también unos roles especiales y tienen sus casas de formación allá algunas, y entonces la mujer, hay más, yo diría que hay mucho más mujeres que hombres, pero no hay esa, bueno, hay en Roma, en Italia, está la iglesia vétero, está la iglesia anglicana que ordenan sacerdotisas y mujeres episcopas o obispas, pero ellas no pertenecen a la iglesia, oficialmente, digámoslo así, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay una comunión que se hizo y un traspaso, digámoslo así, para que lo entendamos, de la Iglesia de Inglaterra en ciertas líneas anglicanas a la Iglesia Romana, pero eso no es que haya funcionado mucho, y entre ellas algunas mujeres han pasado y están entre los ingleses y están entre los italianos, están entre el Vaticano, están con los anglosajones, entonces no es una cosa definida, digámoslo así, aunque hay un respeto, digámoslo así, en Italia y en Roma y en el Vaticano. Pero ya de que la iglesia romana tenga clero mujer femenino, no lo hay. Que es algo que habló Francisco una vez, casi se arrancan los pelos de la nariz, porque no lo aceptaron, no han aceptado tampoco, aunque ya por el tiempo y el peso de las cosas van a aceptar de que los sacerdotes se casen, sea opcional el celibato. Algún día de estos vamos a hablar sobre eso, y del homosexualismo, ¿no? Es que son temas muy delicados que Francisco ha tocado, pero el de las mujeres ya lo dejó y no lo ha vuelto a tocar. De vez en cuando ha hablado de la posibilidad de que se casen, que sea opcional como antiguamente lo era, los sacerdotes se puedan casar como los anglicanos, los ortodoxos, los véteros nacionales, bueno, etcétera, que existen. Pero eso lleva un proceso. ¿Por qué? Porque no es solo el celibato por el celibato. O sea, el tema del celibato es muy profundo y un día esto lo hablamos. No es solo sexual. Y en la iglesia no es solo una cuestión espiritual o una regla de vida, sino es económico. Entonces, si usted tiene familia, usted no va a aportar lo mismo al bolsillo del obispo de la iglesia. Si usted tiene familia, si usted tiene que proveerles de su futuro y tiene que darles un estatus de vida. Entonces, son cosas que son más políticas y económicas que otro aspecto, pero Francisco entiende y él ha apoyado todas estas nuevas corrientes que llevan ya años, desde Juan Pablo II lo vienen fregando, Juan XXIII también, y el Papa Juan Pablo I lo iba a hacer, pero le dieron material antes de que lo pudiera hacer. Es el Monseñor Andrés Tirado hablando de religión, hablando de profecías del Papa en esta noche. Ya regresamos para resolver las preguntas que tengan, cualquier pregunta, inquietud que tengan acerca de la iglesia, la religión, el Vaticano o profecías, háganla ya mismo, numeral sexo y religión esta noche en el cartel paranormal.
En minutos regresa el cartel paranormal de la Mega. Dos colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Lo odias, pero lo amas. Vuelve Protagonistas, talento sin límites. Estamos buscando otro tipo de talento. Si tienes uno, inscríbete en Protagonistas rcn.tv. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Gana uno de los 10 viajes todo incluido para ver jugar a la Selección Colombia con Brasil en Barranquilla. Ingresa a Servientrega con laseleccion.com y entérate cómo. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Aplican términos y condiciones. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Algunas historias de terror deben comenzar por su final. Y más, si está escrita por los oyentes del cartel paranormal de la Mega. Tú serás el encargado de darle el rumbo perfecto a esta historia. ¿Quieres hacer parte del primer libro escrito por oyentes en Instagram? Es muy fácil. Primero, debes seguir la cuenta en Instagram, @elLibroDelCartel. 2. Sube cada noche una foto en tu cuenta de Instagram en donde narres la continuidad de esta historia y taguea a @elLibroDelCartel. Tercero, cada noche, de domingo a jueves, escogeremos una de estas fotografías y la leeremos a las 11:11 de la noche. La historia leída automáticamente hará parte de la continuidad de este libro. Este es el libro del cartel de la Mega. Cada noche, la historia retrocederá. ¿Estás preparado para ser parte de esta historia? Aquí estamos en el cartel paranormal. La última hora de esta noche, igual en la madrugada también los estamos acompañando con el cartel de la Mega hasta las 5 de la mañana. Un abrazo muy grande a los que están conectados en este miércoles, ya mitad de semana. Ya despidiéndose Julio. Sí, Julio el viernes es 28. Julio tiene 31, ¿no, padre? Sí, el lunes. Ah, no, hasta el lunes. Se acabó don Julio, Julio. Hasta el lunes es el fin de este mes, entonces no he dicho esta semana, me perdona. Numeral de hoy, sexo y religión. A primera hora tuvimos un sexólogo invitado respondiendo sus inquietudes sexuales. Luego un casi infiel. Ahora estamos con el monseñor Andrés Terao, que nos habla cosas muy interesantes acerca de la religión, del Papa, del Vaticano. Se aproxima la venida del Papa ahorita en septiembre de a nuestro país. Y es un evento y por eso le hemos dado mucha fuerza al Papa a hablar de él, hablar que entendamos mejor esto. Que no vayamos a ese desfile en esa ciudad o a esa misa y decir, ¿quién es que es ese señor? Sino que aprendan cositas en el cartel. Que sí, que muchos hablan también del Vaticano, del Anticristo, por eso leemos profecías. Pero por eso digo que esto es paranormal, porque hasta que no haya una verdad absoluta, no hay nada, o sea, usted puede especular lo que quiera. Muchos dicen, no, la llegada del Anticristo ya está aquí en el planeta. Puede que lleguemos al año 3000 y sigamos diciendo lo mismo. No, ya el Anticristo es el año 3000. ¿Quién lo sabe? Es por eso abordar estos temas es interesante, porque cada uno saca su conclusión. Acá muchos han preguntado en redes, monseñor, que no sé si usted sepa ese dato, pero claro, el Papa debe tener un salario. No. ¿No tiene salario? Lo que pasa es que él tiene... Ah, yo pensé que no, sí y tenía un salario. menos Francisco. No, él tiene... Lo que pasa es que todo lo que es del Vaticano él lo puede usar. Claro, él tiene toda la comodidad del mundo, desde seguridad, alcobas, carros, pero él no recibe una platica mensual. No, cuando él era cardenal sí recibía, pero él cogía ese cheque y lo repartía.
Pero el Papa, a ver, así como hablamos de la política, claro, se sabe que el congresista recibe tanto, el senador tanto, el presidente tanto, el alcalde tanto. En el Vaticano, obviamente, usted dice, bueno, hay unos cargos que reciben un salario, Claro. pero el Papa no tiene. No tiene. Él puede coger la plata que quiera y lo que pasa es que sí tiene que justificar la inversión. No, bueno, y es una buena respuesta, porque uno diría, ¿para qué va a tener si tiene todo hasta la muerte? ¿Para qué va a necesitar plata? O sea, No, el atuendo, y a su familia los bien. atuendos que usa son siempre como uno ve al Papa. Y son regalados muchas veces. Debe tener muchos atuendos de Y esos a él le para dan muchos regalos. Mire, ¿y ¿sabe él qué hace? Sí, realmente si Desde- recibiera desde plata obispo, no tendría cómo él cómo gastarla. Mira, él le regalaban pectorales de oro muy bonitos. Espero que algún día me regale uno. Y cogía y lo Padre, sigamos con regalaba. el programa, por favor. Y cogía y lo regalaba. Debe hacer mi cuña, hombre. No, cogía y No, lo se la regalaba. respondí. Siga con el programa. Y bueno, Él cogía y regalaba todo lo de lujo. Claro, y hasta el día de hoy él lo hace. Y entonces él puede acceder a carros, casas, a todo. Él ya tiene su vida, es como un rey. Y entonces el rey no necesita tener un sueldo, porque él tiene miles de millones a su disposición. O sea, si es como si a usted le dieran, mire, Danielito, de aquí en adelante no necesita plata para comprar ropa, tiene carros, tiene casa, puede viajar al lugar del mundo que quiera. Bueno, con usted serían Entonces- viejas también. porque entonces, sí. No, pero sí, pero, Y trago y pero fiestas, que a un usted le berraco. dijeran eso, entonces ya usted dice, bueno, ¿para qué un salario si tengo casa de por vida, ropa de por vida, si necesito viajar avión de por vida? Sí, tiene razón, ¿no? ¿Para qué sería el Si salario? usted Para, tiene, por para ejemplo, regalárselo usted es a alguien, heredero pero de- no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nada, entonces tampoco para decir, no, mi salario se lo quiero dar a mi hijo, no. Mire, si usted es heredero de los Ardila Lure, por ejemplo, y ellos son bien generosos con usted y usted es el nieto preferido, Sí, el más atembado, pero el más preferido. para que, sí, yo se lo sería considerar. Sí, ¿para Entonces qué le dice, salario? hermano, Tiene- usted tiene una cuenta, una tarjeta No, de si- 200, no, 300 millones. No tiene, no, gaste, pase la tarjeta y no te la pagamos. Sí, tiene toda la razón, póngase a pensar, es un rey. Sí, entonces el Papa, que es sencillo, porque si fuera el Papa, como ha habido papas que de pronto sí se sirven de lujos, pues tendría ahorita, si el Papa fuera lujoso y se quisiera dar lujos, monseñor, que el que hubiera sido Papa, no Francisco, sino otro, hubiera dicho, no, yo sí voy a aprovechar estos lujos de mansión para arriba. Es que mire, una de tendría. las mansiones más grandes es San Pedro, y él no vive ahí. Y Él podría vive ser en la un de él. cuartico muy sencillo. Él no ve televisión. Con eso le digo Pues, todo. si en Buenos Aires, que estuve allá dándome una vueltica en diciembre, pasé por una mansión. Saludos allá a, a los congregados. Pasé de por Buenos una Aires. mansión, padre. Una casa divina, espectacular, enorme. Estábamos en un tour viendo por un barrio antiguo, muy cerca a la Casa Rosada, Ajá. que es donde está el presidente. Sí, sí. Y estábamos viendo embajadas, me acuerdo mucho la de Brasil, espectacular. Y hubo una que vimos, una casa enorme, divina, y yo, uy, ¿y esa es la embajada de qué? Nunciatura. Vaticano. El Claro, Vaticano. Nunciatura apostólica. El Vaticano, una casa en Buenos Aires. Claro. Entonces, claro, ahí viene y dicen, ¿cómo será la del Papa? Mire, es que usted Entonces- tiene que ver que son siglos y siglos acumulando riquezas, tierras, propiedades. Entonces Es que el Vaticano es la empresa con mayores número de locales en el mundo. claro, Cada iglesia le pertenece a ellos ese local. claro, Ese total. lote, ese potrero donde construyen la iglesia, eso es del Vaticano. Y el padre la otra lo hablaba. Y a ese padre que da la misa ya le dicen, bueno, Facture, este papito, mes, facture. y por eso ustedes ven que rotan a los padres. Entonces miran y dicen, bueno, este padre, el padre retirado en esta iglesia, mensualmente decía que se reunían 2 millones. ¿Por qué usted, Daniel, que es el nuevo padre de la iglesia, está diciendo que 500.000? Sí, ¿Qué pasa ahí con ese déficit, mijo? ¿O se lo están bolsillando? Y eso, entonces la gente decía, ¿en serio eso funciona así? Claro. Entonces, hay muchas iglesias, y esa explicación es chévere, la otra vez, padre, hay muchas iglesias, cada iglesia tiene su padre, porque ellos decían, el salario del padre es la limosna. No, el padre tiene que entregar una mensualidad. ¿Cómo se llama el que ya maneja varias iglesias? es que son diócesis y en esa diócesis está el obispo. Exacto, entonces Sí, sigue un maneja. cargo que tiene más iglesias. Sí, sí, Entonces claro. organiza y dice, bueno, a mí me dieron las iglesias de esos 10 barrios. Entonces, él mensualmente mira que facturar cuánto el de dio arriba. cada tienda. Al arzobispo y del arzobispo. Mandar, y todo eso llega al Vaticano. Como cuando dicen, oye, ese colegio es de curas. Ese colegio es de también, toda esa plática. Bueno, hay colegios que Eso- son de comunidad religiosa y otros son diocesanos. Los que son de curas diocesanos ya es mucho, dan mucho más dinero que
digamos, la comunidad religiosa se queda, cuando tiene colegio religioso, queda con más plática, ¿no? Pero igual eso siempre va para el obispo, siempre va para Roma. Y mensualmente llega a Roma seminario. Y dicen, oiga, esa iglesia en ese barriecito allá pobre, en tal ciudad en Colombia, mandó los 100.000 pesitos que dice que reúne. 20.000. Al otro mes dicen, ¿por qué mandó 10.000 y no 100.000? ¿Qué está pasando ahí con ese? Entonces, eso... La inversión es casi nula. Y antes de la Constitución del 91, el agua, la luz, impuestos, no pagaba nada. Y al cura le daban algunas ayudas. Eso... Y volviendo al tema, entonces pulpito. Entonces, mire, imagínese, donde el Papa Francisco, la pregunta que hacían en redes, ¿para qué salario? Si él quisiera, viviría en esa mansión que está nombrando el padre, en Vaticano, que sería una casa enorme para él. Pero él dijo, no, yo me voy a vivir en un cuartico. Pero, exacto, si el Papa quisiera lujos, tendría todas las limusinas del mundo, tiene su avión. Donde quiera llegar, le abren las puertas. Le abren las puertas, seguridad al máximo. Que quiero llegar a Colombia y quiero una bandeja paisa en el mejor restaurante, le van a abrir todo, cierran la ciudad. Entonces sí, ahí viene la respuesta. ¿Para qué salario? Sí, hay una clase que dan en el seminario, no en comunidad religiosa, porque hay muchos que van a la universidad o tienen un sistema diferente, pero hay una que es administración parroquial, donde usted aprende a administrar una parroquia. Porque usted sale a ser diocesano, sales a administrar, a tener una parroquia. Entonces, tiene gastos una parroquia, pero la inversión, digámoslo así, no es como una tienda que usted tiene que estar surtiéndola y que a mí me deja un porcentaje y de eso vivo. No, digamos, esta forma es que la mayoría va para el púlpito, digámoslo así. Padre, ¿qué lujos antes de que llegara Francisco tenía el Papa como tal en su atuendo diario a diario que usaran, que fuera como obligatorio? Me refiero a un Cristo de oro. Se hablaba de una silla de oro, ¿no? En que él se sentaba y él la cambió por una sencilla. Sí, bueno, Juan Pablo II sí le gustaban los lujos, pero era más recatado. Juan XXIII le gustaban los lujos, pero era más recatado. Benedicto sí, es que le gustaba mucho el lujo. Eso a él le gustaba, los anillos de él, o sea, todo lo que él pidiera tenía que tener oro, empezando por ahí. Y gustos de comer en los mejores restaurantes, ir a los mejores lugares. O sea, tiene un estilo de vida, no como el de Francisco. ¿Se hablaba de un anillo de oro que portaban los papas que ni siquiera Francisco lo tiene? No, sí lo tiene, pero él no lo usa, que es diferente. Lo que pasa es que el Papa tiene varios anillos, no solo uno. Y hay uno que se lo dan apenas usted llega al pontificado, la intronización, le entregan un anillo que es solo para el Papa, y es el sello personal del Papa. Cuando usted muere, siendo el Papa, cogen ese anillo, lo parten y lo funden para el próximo anillo del Papa. Pero el Papa tiene cualquier cantidad de anillos. A Francisco le gusta la plata, cosa que muchos papas no les gustaba. Entonces usted lo ve a veces con un anillito, un pectoral que es una cadena con un Cristo grande en el pecho, que es símbolo de los obispos. Bueno, tiene una historia larga, pero es en plata. En plata y entonces, pero la mayoría han sido en oro, y hay cardenales que tienen anillos que valen 40, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Ahora, al Papa le regalan el 95% de las cosas. Es un honor usted regalarle al Papa. Y que lo que usted le regaló se lo ponga. Claro. Como un artista bien famoso. Sí, usted le regala. Un artista famoso, créame que aquí, o un famoso en el mundo viene aquí, le abren las puertas de todo y no tiene que gastar un peso. Si mañana se pone la camisa, Cristiano Ronaldo dice voy para Bogotá y me pongo la camisa, es que Pepito tengo Pérez, una novia en Bogotá y quiero ir a visitarla, créame que primero todos los hoteles van a decir aquí lo recibimos, señor. Claro. ¿Qué quiere? Todo para usted, con mucho gusto, todo gratis. Llegará, si se va a un centro comercial, darle una vuelta, claro, y entra a una joyería, créame que la joyería escoja lo que quiera, regálenos una fotico diciendo que usted usa el reloj de acá, zapatos quiere, lo que quiera, pero diga que se los compró al diseñador Daniel Tres Palacios, y pongas. Entonces, esa gente a veces va a meter la mano al drill, ahí sí como dicen, dice, viene no de la parte de mercadeo
Pero Claro. viene también la parte ideológica y espiritual, en la cual la gente es un honor de que él reciba unos zapatos que yo le hice, así sean costosísimos, pero no es tanto ya por la marca, el marketing, sino porque es una satisfacción espiritual. Entonces es complejo, Eso. es complicado. Acá hacen una pregunta y es, ¿por qué se dice que en el Vaticano hay un observatorio, sí, un telescopio Claro, inclusive? claro. ¿Por qué ahí la iglesia? Luzbel o Lucifer, como lo quieran llamar. Sí, no, el telescopio, y Ujú. además el nombre, Lucifer. Ajá. ¿Por qué el Vaticano, padre, mirando hacia el espacio? Lo Como que por pasa qué es que meterse desde los- como por qué meterse en la ciencia, porque no el telescopio para buscar a Dios. ¿Por qué meterse en la ciencia? No, lo que pasa es que desde Pío XII, que es uno de los que más impulsó, él la vio clara y dijo, nosotros tenemos que estar, digamos en el siglo XVIII, con los avances tecnológicos y el desarrollo de la tecnología y de las ciencias. El Vaticano dijo, y Pío XII y después los que vinieron, dijeron, no, nosotros tenemos que pellizcarnos. Aquí el mundo está avanzando y nosotros tenemos que tener, digamos que el Vaticano siempre ha tratado de tener lo último en tecnología de punta, porque ellos quieren tener, digamos, ser los primeros. Entonces la Inquisición, que las cruzadas, que los templarios, que tener el primer banco, que tener el primer correo. Bueno, nos vamos por muchos temas diferentes, pero en los últimos 100 años y 50 para acá, la mente teológica y la mente del Vaticano y de los obispos se ha abierto mucho a la tecnología y a la ciencia, y entonces están trabajando conjuntamente. Lo que es los avances tecnológicos, por ejemplo, la primera web prácticamente, la primera radio, la RAI y el Radio Vaticano, fue la primera emisora a nivel mundial, digámoslo así, en posicionarse. El periódico del Vaticano es uno de los que primero tuvo difusión mundial. La televisión, ahora una de las primeras páginas web fue la del Vaticano. Entonces ellos tratan de ir, uno piensa que es que ellos son por allá, se meten en una cueva y cojan camándula y ay, Dios mío. No, hay muchos curas. Mire, empezando desde, bueno, ya nos metemos con teología cuántica y toda esta vaina, algún día hablamos de esto. La teoría del Big Bang fue de un sacerdote, y desde ahí se ha venido trabajando en muchos fenómenos. Es más, el Vaticano tiene unos avances en tecnología, en salud, en biología, en ciencia, que trabajan con la NASA. Hay proyectos que trabajan conjuntamente. Y de ahí los chismes, digámoslo así, porque eso no está comprobado, que el Vaticano tiene contacto con seres extraterrestres. Es más, mire, Benedicto, que es tan cerrado el hijo de madre, pero él dijo, él en una encíclica, que ahorita se me olvida el nombre, él habla de que es muy posible de que hayan extraterrestres o vida en otros planetas. Oficialmente eso salió en un artículo, que eso le dio la vuelta al mundo cuando él lo dijo. Entonces podemos decir, es más, mire, se habla de que en el Vaticano hay muchos escritos en la biblioteca del Vaticano que hablan sobre encuentros extraterrestres en el mundo y con la iglesia. Entonces es un tema muy, muy complejo de tratar, pero oficialmente sí les puedo decir de que Benedicto dijo que sí, para la iglesia sí existía seres, digámoslo así, extraterrestres. Ya seguimos con el Monseñor Andrés Tirado hablando de profecías, hablando del Vaticano, del Papa, de la Iglesia, en un minutico. Son las 11:11 de la noche. Llegó el momento de retroceder en el tiempo. A partir de ahora, aparece una página más del libro del cartel. Bueno, el libro del cartel, viejo Robert, en Instagram, @el libro del cartel. Estamos a puertas de escribir el final de la segunda historia que se ha escrito en este libro virtual, ¿no? Oye, ya Daniel, la segunda parte, si le soy sincero, a mí se me pasó volando esa segunda parte.
pero fue una historia demasiado interesante porque es la historia de los extraterrestres, de cómo, digamos, en algún momento, y esto puede entrar cuando, digamos, Robles viene a veces a hablar de conspiraciones y demás, puede ser que esté sucediendo actual. Esto obviamente hace parte de la imaginación de los oyentes, pero es un, ¿cómo decirlo así? Es un científico que toma la decisión, quizás por el mundo entero, de sacrificar a una civilización como son los Siácar, y empieza a meterse en ese cuento, empieza a obsesionarse con esta civilización, pero esta civilización dice, sí, usted empieza a jugar con alguno de nosotros, pues nosotros vamos a acabar con todos ustedes, se vienen a la Tierra, destruyen completamente todo, y la historia es una historia de extraterrestres, Daniel. Eso es un excelente resumen, el que usted acaba de decir fue eso. Ajá. El ser humano se pone a molestar en hacer experimentos con razas de allá de otro planeta, esos no se quedan quietos, dijeron, y eso podría llegar a pasar, jugaron con nosotros. Ahora ténganse. Ahora vamos allá, nos lo vamos a parecer a unas personas como se le aparecieron a una niña, poco a poco los fueron secuestrando todo, aniquilando, matan a todos, excepto un traje que construyeron los humanos, con el ADN. Con el ADN de esos extraterrestres, lo cogió un muchacho que se lo dieron que se llama Esteban, se salva al final de la película por tener el traje y los animales se salvan. Por eso dice esta historia continuará, él se salvó. Él se salvó, sí. Entonces, mañana se le va a dar cierre a esa historia. ¿De dónde viene todo esto, esa historia? Y así el domingo iniciamos una nueva historia en la que usted puede hacer parte. Recibo comentarios. Yo me he encargado de escribir esos finales. Entonces, de aquí al domingo recibo que me digan, Tripas, la historia, venga, haga un final sobre vampiros, sobre brujas, sobre duendes, sobre... Sí, que desean que arranque la otra sobre un historia. asesino serial. Bueno, qué sé yo. ¿Qué final se les ocurre? Yo lo escribo. Y ahí empezaremos una nueva historia para este libro, @el libro del cartel, que por ahora está en Instagram, pero el otro año será un libro físico, que tendrá unas 4 historias bien chéveres, escritas por los oyentes del cartel paranormal, y usted tendrá como recuerdo, ahí, en su biblioteca, o usted pasará por un supermercado, por una librería y dirá, mire papá, el libro donde yo escribí, y créame que su papá va a ser orgulloso de a sus amigos y todo, mire, mi hijo está en este libro, escribió parte de este libro, de un programa de radio. Entonces, no se quede por fuera, no sea pesimista, no me han elegido, por ahí yo recibo mensajes, Tripas, pero es que he escrito 3 y no me elige. Tranquilos, apenas vamos cerca de 60 publicaciones y la idea es que sean 120. Entonces, no se quede por fuera de @el libro del cartel, que hoy le damos las gracias a nuestro amigo Andrei _Hoyos. Exacto, hoy vamos con dibujo. ¿Qué era dibujo? Es Bonito. como los científicos diseñando el traje en el laboratorio, y un extraterrestre por allá hacia el fondo como botando eso que nos empieza a contaminar, ¿no? Muy buen dibujo, muy chévere. Gracias, Andrés _Hoyos. Hagan parte del libro del cartel paranormal. Algunas historias de terror deben comenzar por su final. Y más, si está escrita por los oyentes del cartel paranormal de La Mega. Tú serás el encargado de darle el rumbo perfecto a esta historia. ¿Quieres hacer parte del primer libro escrito por oyentes en Instagram? Es muy fácil. Primero, debes seguir la cuenta en Instagram, @el libro del cartel. 2. Sube cada noche una foto en tu cuenta de Instagram en donde narres la continuidad de esta historia y taguea a @el libro del cartel. Tercero, cada noche, de domingo a jueves, escogeremos una de estas fotografías y la leeremos a las 11:11 de la noche. La historia leída automáticamente hará parte de la continuidad de este libro. Este es el libro del cartel de La Mega. Cada noche, la historia retrocederá. ¿Estás preparado para hacer parte de esta historia?
Aquí estamos en el cartel paranormal. Bueno, continuamos con el Monseñor Andrés Tirado. Estas charlas son buenas, hablamos de profecías, hablamos de la iglesia, de la venida del Papa, que ya en un mes larguito estará visitando nuestro país. Y bueno, y me gusta el Monseñor Andrés Tirado porque nos cuenta todo esto de manera muy chévere, muy relajada. Entonces un abrazo también a todos los que van dando sus diferentes opiniones, los que envían fotografías con el numeral sexo y religión. Un abrazo a Carolina Navas 15, a Joan el Gris. Dice Joan Gris, el Vaticano es una empresa que factura mucho dinero, debe tener secretos muy oscuros. Ya el padre lo decía, pues como cualquier empresa, tienen que tener, obviamente no van a revelar todo. Se habla de la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Que guarda unos textos muy secretos que no son, ay venga, mire, ¿qué libros tiene el Vaticano? Imagínense los libros que pueden tener, con muchas verdades y muchas mentiras. Cosa, porque cuando se pasó la sede del Papa a Francia, una locura que hicieron. En el camino regalaron, votaron, vendieron textos muy importantes para la humanidad. Pero igual, por ejemplo, el Papa, ustedes deben de entender que él en secretos mundiales es una recopilación, digámoslo así. Cada Papa saca, y cuando ya él se muere, o en este caso Benedicto entregó el papado, después de un tiempo hay una desclasificación, así como los documentos de la ¿cómo es que se llama? De la DEA y de la CIA y de la KGB y toda esta vaina. Salen los archivos, pero no todos. Salen algunas cosas, pero ellos están en la jugada porque ellos tienen una organización la más chismosa del mundo. ¿Por qué? Porque es que usted va donde el médico y usted se le desviste el cuerpo. Usted va donde el cura y usted se le desviste el alma. Entonces usted le cuenta todo a ese cura. Y ese cura va y le cuenta al obispo. Y hay cosas que se cuentan de obispo a obispo, de cardenal a cardenal, y llegan al papa. Entonces es una mafia, digámoslo así, de comunicación muy, y cosas delicadas, ¿no? Ay, es que fulano fue y, no, si no el chisme y se tomó un aguardiente y sí, no. Cosas que delicadas. Cambiarían el mundo. Mire, Sí. aquí una muy buena pregunta que hace Joseph en Twitter, padre. Dice, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué el catolicismo tomó la Biblia como un libro de autoridad romana si es un libro judío? Lo que pasa, bueno, es que es largo, un día estos vamos a hablar sobre ese tema. La Biblia viene de la palabra biblios, en latín biblioteca o libros varios, y está dividido Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, que es la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es el escrito recopilado por el pueblo judío. Pero es que no es solo del pueblo judío, es del pueblo mesopotámico, empecemos por ese lado. Acordémonos de que este pueblo fue preso en Egipto, fue preso en Mesopotamia, en Babilonia, y entonces ellos fueron haciendo una recopilación de muchas cosas y del pueblo judío. Entendamos de que Jesús, ¿dónde nació? Con los judíos. ¿Quién era Jesús? Un judío. Los apóstoles, ¿quién eran? Judíos. De ahí nace el Nuevo Testamento, que es la venida desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección, y después vienen las cartas, vienen Hechos de los Apóstoles, viene el Apocalipsis que tanto les encanta, y ahí narran todo lo que es, digámoslo en conceptos generales, síntesis teológica de la historia de la salvación, o sea, de lo que Jesús vino a hacer para darnos vida, y vida en abundancia, para dar su vida por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Iglesia Católica Apostólica y Romana desarrolló una teología a través de muchos siglos, y con Constantino había un revuelto ni el berraco de teologías y de libros, y todo mundo decía que tenía la verdad. Entonces habían obispos que literalmente se agarraban a puño pata y se mataban, porque, no, es que Jesús tenía un lunar en la cara, y el otro, no señor, era en la pierna. Entonces Constantino cogió y dijo, no, hermano, vamos a hacer un concilio, pongámonos serios, venga, nos organizamos, organicemos los libros más importantes para el Oriente y el Occidente de la historia de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de la historia, el magisterio de la Iglesia,
santos, doctores de la iglesia, han ido haciendo diferentes traducciones, diferentes formas de ver la Biblia, y por eso se llama la Biblia católica, del pueblo católico. Católico viene de catholicon, que quiere decir universal, pero lo volvió más estructura Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero que en sí guarda la fe de todas las demás, de todas las diferentes, digamos, iglesias de tipo cristiano en el mundo. Hay unas que aceptan ciertos libros, otras que no. Hay otras iglesias, por ejemplo, que tienen versiones diferentes del hebreo, del arameo, del griego, del siriaco, bueno, que van desarrollando textos un poco diferentes, pero que en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, el lenguaje cambia muchas cosas, pero cuando dice Jesús cogió la taza, Jesús cogió el pocillo, Jesús cogió el envase, pues son palabras diferentes, pero va a un solo concepto, pero pues que en teología se puede volver polémico, pero se trató de unificar un solo concepto teológico y bíblico para que hubiera una sola línea, porque es que antes se cogían y se daban en la mula porque tenían interpretaciones diferentes, y habían muchos libros que son los apócrifos, gnósticos de diferentes procedencias, que tenían visiones muy diferentes a lo que Jesús realmente quiso dar. Entonces uno decía, no, es que Jesús es así, no, es que lo hizo esto, no hizo lo otro. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de Biblia, de diferentes tipos de traducciones, que eso cambia ciertas cosas, pero el tesoro teológico y del mensaje que vino a dar Jesucristo es el correcto. ¿Por qué? Porque a través de los siglos han aparecido varios textos antiguos, en los rollos del Mar Muerto, Mahatma Gandhi, bueno, muchos sitios donde han aparecido libros escondidos, secretos, ocultos, y que usted los compara, hace una concordancia bíblica, se llama eso, y usted ve que hay muchas cosas que son iguales, que a través de 2000 años, aunque le hayan quitado, puesto, manipulado, hay una esencia de la fe que permanece. Entonces es complejo. Ya hay Biblias de otros grupos, ya de estilo evangélicos, protestantes, que ya no son cristianas ni católicas, sino son paracristianas, o sea, son cosas, ya versiones muy diferentes, donde Jesús se muestra de una forma muy diferente. Entonces pues ahí son cuestionables, pero las que nosotros conocemos, sea tanto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Ortodoxa, Anglicana, Protestante, por lo general hay unos acuerdos bíblicos y teológicos que tienen una misma sintonía. Ya doctrinales, ya de dogmas, ya de administración de la iglesia, ya cuestiones personales de que el Papa se puso una estola de tejido en oro o se puso una en fique, eso ya es muy personal de cada organización. Entonces, pero en materia general, mundial, internacional, del concepto de lo que Jesús vino a hacer, son Biblias y trayectorias y conocimientos que han tratado de mantener su fidelidad a través de los siglos. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, vamos a leer otra profecía. ¿Escrita por quién? ¿En qué siglo? ¿Y qué dice? A ver, me chuquició esta vaina ya. Siglo XV. Estático de Tours. Antes de que rompa nuevamente la guerra, la comida será escasa y cara, habrá poco trabajo para los obreros, y los padres oirán a sus niños llorar por la comida. Habrá terremotos y señales en el sol. Hacia el fin, la oscuridad cubrirá la tierra. Cuando todos crean que la paz está asegurada, cuando nadie lo espere, el gran acontecimiento comenzará. La revolución romperá casi al mismo tiempo en Italia como en Francia. Durante algún tiempo la iglesia estará sin un papa. Otro en el 1500 que habla del caos en la iglesia. Y de las guerras, y de Francia e Italia, y ahorita con los atentados que hubieron con Francia y esto, y ahorita que se habla de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es que hay mucho que tejer de toda esta vaina. Pero mire, sí, vuelve y se mete ahí el caos en la iglesia, en las profecías.
¿Qué otra profecía tenemos ahí? Siglo XV. Sor María de Jesús crucificado. Todos los estados se agitarán por la guerra y el conflicto civil. Durante una oscuridad que durará 3 días, las personas dadas al mal perecerán, por lo que solo unos cuantos hombres bondadosos sobrevivirán. Ya saben, los 3 días. Dele duro con ese tema. Y los 3 días, yo creo que eso no son 3 días en que el sol no va a salir, de verdad. Sí, o sea, claro. yo hablo de 3 días científicamente, ¿usted cómo va a parar el sol? Yo hablo de 3 días en que De puede que ni oscuridad. siquiera haya oscuridad, sino que se habla de esa maldad, ¿no? De una guerra, de días oscuros, de días del mal, y se habla que en 3 días se acaba todo esto. La otra vez usted tocaba un tema interesante, padre, y lo decían las profecías, que en esos 3 días de oscuridad, los únicos que se llegarían a salvar son aquellos que cierran sus puertas, recen, prendan los cirios y... O Y sea, el como agua que bendita es y como la si la religión comunión. se volviera a reiniciar. Solo los que Sí, en ese un momento dicen, reseteo. venga, Formateo. rezo y creo que rezar me va a salvar, es como que los únicos que salvaban, ¿no? Pero es que ya después de ver el caos, ver que esta vaina se va para el atolladero, ¿usted qué hace? Encerrarse y rezar, porque si abre la puerta también lo matan. Claro. Porque empieza, en el momento de una guerra empiezan los saqueos, la muerte entre nosotros, entonces a usted le toca es echar llave, comer lo que le quede en la casa, y ¿qué más? Pues al que reza, rezar, y de pronto el que nunca creyó en esto será que se agacha, se arrodilla y dice, sálveme Diosito. Pues mire, cuando uno tiene una experiencia de enfermedad difícil o de un accidente, un momento difícil en la vida, uno se quebranta. Por más que sea ateo, por más que no crea en Dios, La otra vez hablamos ahí está un el programa, gen de Dios, ¿no? hablamos de la muerte y alguien decía eso, decía, mire, puede que usted en la vida haya mencionado a Dios, ni ir a misa, ni decir que voy a rezar, eso no existe, pero alguien decía, cuando usted está al borde de la muerte, usted Está en la inmunda. se encomienda a eso, se encomienda a ese ser, así sea diciéndole, mire, yo nunca creí en usted, perdón, pero ayúdeme porque, o algo. Y eso es un buen ejemplo, imagínese un caos, guerra, los volcanes haciendo erupción, qué sé yo, padre, y usted con la puerta cerrada sin poder salir porque sabe que si la abre lo matan. Póngase a pensar usted en su casa que está viendo el cartel, ¿qué haría usted? Y ahí dice, hace 8 días leía unas profecías del padre que decía eso, ¿no? Encienda los cirios, encomiéndese a Dios y será como salvado. Y arranca todo de ceros. Los sí, que se formatea, mata todos esos virus y vuelve y empieza se todo de ceros. reinicia. Se reinicia que el padre decía la otra vez, no es que Dios sea malo, sino que de pronto el día de mañana esto va a necesitar una reiniciada, ¿no? Pues que mire, O sea, necesita lavar la pecera. Sí, y es que el mismo ser humano, es que nosotros somos tan despiadados. Igual estas profecías cuando se proyectaron en ese tiempo, habían guerras, habían hambres, catástrofes, lo mismo. Lo que pasa es que es los detalles son tan precisos a lo que estamos viviendo actualmente que nos cuestiona. Y es que el ser es devastador, el ser humano es una pichurria, perdónenme la expresión. No, es toda la verdad. Hay más de uno, y yo he hablado con mucha gente, y más de uno dice, uy, monseñor, yo quisiera tener un botón, pum, lo espicho y que toda esta vaina se vaya para el zarzo. Porque es que somos malos. Y le digo, no, pero es que no todo el mundo es malo. Y vale la pena vivir, y hay gente buena. Entonces es un conflicto, eso es un conflicto ético, moral, religioso, espiritual, político, social, muy complicado. Bueno, padre, ¿qué otra profecía? Seguimos con San Juan Bosco. Del sur vendrá la guerra, del norte la paz. Italia será sumida en la desolación. Francia castigada, Roma conocerá el exterminio. El padre tendrá que huir. Me imagino que habla del Papa. Habrá una lucha terrible entre la luz y las tinieblas. Cese la oscuridad. La luz... cese la oscuridad, luce un sol espléndido, la tierra está arrasada, muchísimos han desaparecido, el Papa vuelve, el pecado tendrá fin. El Papa vuelve. Sí, hay profecías donde yo creo, bueno, es hipótesis, ¿no? El Papa sale, lo matan, escogen a otro y vuelve a Roma. Puede ser. También puede ser, sí. Puede ser que Sí, se intentan matarlo, no lo matan, vuelven. Se esconde, nombran otro y después de un tiempo aparece y dice, aquí estoy de nuevo. Sí, se ha pasado en la iglesia antes.
Es que eso me llama mucho la atención, las profecías cuando hablan que se van a tomar el Vaticano y el pobre Papa salga corriendo. No, repito, no es que estamos diciendo que esto va a pasar mañana. Se habla que eso, las profecías, que eso puede llegar a pasar, pero repito, será el Papa ahorita, serán 100 años, en 1000 años, pero se habla mucho de eso, de se le van a ir encima al Vaticano y el Papa corra con sus allegados y después, como esta profecía, vuelve. Sí, es que se habla mucho de la salida del Papa y la salida y destrucción, y de nuevo, o a menos de que cambien la sede del Vaticano, que ya lo hicieron una vez, cambie, como en Constantinopla o en Francia. Y después vuelva a su lugar de origen. Sí, o la dejen afuera. Es que lo que pasa es que hay una cuestión, bueno, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ahí fue donde nació, digámoslo así, la conversión de Constantino, y cuando él unificó el Imperio Romano con la Iglesia, con el cristianismo, que eso después lo hablamos más en otro programa que es muy interesante, que fue una estrategia política, económica, social exitosa de Constantino. Y por los que están los restos de San Pedro ahí en el Vaticano. Todas las pruebas hablan de que es San Pedro, pero no se sabe a cierta 100% que sea San Pedro. Se habla de un apóstol que está ahí por la tradición, se habla por las pruebas que se han hecho de que sí es de ese tiempo, que sí es judío, que sí, bueno, todas las características. Y lo más posible es que lo sea, entonces por eso quieren continuar, digámoslo. Y lo otro es que estratégicamente el Vaticano es, en la zona donde él está, es el centro, es una parte del centro de Europa. Bueno, antiguamente era mucho más el centro, digámoslo así, ya ha cambiado mucho, pero está muy bien situado estratégicamente. Pero igual, si se va para otro país, bueno, eso estamos hablando de más. Muy bien, profecías. San Antonio Abad, siglo IV. Los hombres se someterán al espíritu de la edad. Ellos dirán que si hubieran vivido en nuestros días, la fe hubiera sido simple y fácil. Pero en sus tiempos, ellos dirán que las cosas son complejas y que la iglesia debe ser actualizada de acuerdo a los tiempos y su problemática. Cuando el mundo y la iglesia sean uno, entonces esos días habrá llegado. Ay, hice una pregunta sobre los profetas, padre. En la actualidad alguien, eso lo hemos tocado, pero sí, es válido cualquier pregunta, cada programa es nuevo. Dicen que si en la actualidad hay profetas colombianos. Ah, sí, hay varios, y hay varias apariciones de la Virgen y mensajes de la Virgen. Y en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay contemporáneos, digámoslo así, pero lo que sucede es que las profecías no es, bueno, hay profecías que son inmediatas, digámoslo así. Por ejemplo, hoy me soñé que mañana va a temblar, o Dios me reveló, o yo vi una visión, que mañana, listo, mañana llegó y no llegó el temblor, pero llegó pasado mañana, por ejemplo. Pero hay cosas que no se pueden medir con un tiempo exacto. Por ejemplo, decir es que llegará un presidente que va a hacer una reforma y va a buscar que todo el mundo viva súper bien en Colombia, por ejemplo. ¿Cuándo llegará? Y por eso decíamos que los profetas se vuelven famosos después de la muerte. Años, cientos de años después. Porque el padre la otra vez decía, todos somos profetas. Usted puede decir en este momento, oiga, padre, ¿sabe qué? Colombia va a ser campeón del mundial. Punto, ya. Claro. Luego Daniel Tres Palacios en el 26 de julio del 2017. Y uno dice, hoy en el mundial no salimos campeón. Pero en el 2130 quedó campeón. Colombia le dio un campeón y alguien dice, y Daniel lo dijo. Yo vi un man que se llama Daniel Tres Palacios en un libro una vez escribió algo, dijo que Colombia iba a ser campeón de un mundial y mire, profetizó eso, no dijo en qué año. Y si ustedes ven, muchos no nombran los años en las profecías, hablan, de pronto dicen cerca del 2000, pero no sé si exista en el mundo esos que digan, mire, en el 2017, en el mes de julio, van a matar a no sé quién, al presidente del país. Uno dice, no. Y las profecías, si ustedes van a Nostradamus y todo, los invito a que las busquen. Yo busco esas profecías y son más enredadas que leer la misma Biblia. Y a veces digo, muchas veces será que las adecúan a las cosas, claro, las reinterpretan, como para decir, Dios, Nostradamus era un berraco. Nostradamus puede decir, se alzarán en llamas, voy a inventar acá, dos rascacielos, dos montes enormes. Eso. Y entonces después dicen,
Las Torres Gemelas. Esos eran los montes altos de los que habló Nostradamus, que se iban a incendiar. Entonces, claro, entonces que los escribían tan enredados, sí, todo depende de la interpretación, pero algo así puntual como, pilas, en septiembre del 2001 en Nueva York les van a destruir los rascacielos. Y no. Sí hubo. Sí, así sí, puntuales, bueno. Puntuales. Modernos. Ah, bueno, modernos, pero así de que uno diga tan puntuales, uno dice, y por eso las que leemos, por eso digo, no sé cuándo van a ocurrir. Y el padre la otra vez decía, todos somos profetas. Mire lo que pasó cuando fue la goleada del 5-0 a Argentina. Muchos días anteriores habían dicho, y hablaban en programas de radio y toda esa vaina, Colombia va a perder, y otros, no, eso le va a meter 5-0 y va a ser así, varios dijeron, pero así como charla casual. Sí, casual. Así. Y después, hombre, mire, se dio. Entonces, claro, ahora, venga, dígame el número de la lotería. Yo le cogí el 4-0 a un Colombia contra Bolivia, fue así molestando, no se va a caer 4 y quedó y todo el mundo, uy, tripas, sí, pero no es que uno, eso, pero ya los que se dedican, que dicen son videntes, y que escriben, a veces las profecías son tan enredadas, que uno realmente quisiera saber ese hombre qué quiso decir ahí. Pero puede decir tantas cosas. Porque la mayoría de Nostradamus se las atribuyen, pero uno ahí las le dicen, pero ahí dice eso. Mire, el Apocalipsis en la Biblia, y algún día vamos a tocar el tema, que es complejo y largo, leerlo como Daniel quiere que se haga. Hay una interpretación en ese tiempo, y hay una interpretación futura. Entonces usted tiene que estudiar muy bien y saber discriminar teológicamente, históricamente, sociológicamente, qué le decía el Apocalipsis a ellos en esa época y qué nos dice ahora en lo que está sucediendo, porque son dos visiones muy diferentes. Entonces es muy complejo, pero si hemos visto aquí, hemos leído por ejemplo las profecías de Juan, que son muy exactas. Él dice que después del 2000 va a pasar esto y esto y esto, y son cosas que son aterradoras, porque usted mira la historia y mira la vida de ese personaje y de esa gente en ese entonces, que se iban a imaginar todas las cosas que están sucediendo, si no es una visión realmente divina. Padre, aquí le hacen una pregunta a usted puntual. De todas las profecías que usted ha leído en su vida, ¿hay una puntual en la que usted crea y diga, esta es la que va a ocurrir? Lo que pasa es que en todas esas profecías, unas hablan de una forma, otras hablan de otra. Lo que uno hace es una síntesis y una aproximación de lo que puede hacer. Eso es lo que hacen los videntes, eso es lo que hacen los profetas, digámoslo así. Ellos cogen una realidad, algo que está sucediendo, y la empiezan a moldear y reciben mensajes de Dios, hacen estudios cabalísticos, hacen estudios políticos, económicos, sociológicos, por ejemplo. Vemos ahorita la situación de Maduro, ¿no?, en Venezuela. Entonces usted puede pronosticar de cómo puede llegar en unos años a ser Venezuela. Y usted recibe algo, también una inspiración divina, y eso con el tiempo termina saliendo. Entonces esto es tan ambiguo y es tan amplio que yo no le puedo decir, mire, es que la profecía sí. Hay cosas que a mí Dios me revela, y cosas que guardo muy personales y que han sucedido y que yo les he comunicado a gente y han sucedido, pero yo tampoco me puedo aferrar que son cosas así, digámoslo así, cerradamente. ¿Por qué? Porque es que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, y si a Él le da la gana de cambiarla, usted por más vidente y por más que usted sepa y por más lo que usted quiera, se fregó. Entonces hay gente que a mí me consultan de muchos países, de muchas ciudades, me dicen, voy a hacer tal negocio, quiero hacer tal cosa, la otra, nos ponemos a hacer oración, Dios me muestra, puede ser que sí, puede ser que no, pero igual es una cosa que es muy subjetiva, aunque hay cosas que Dios me ha mostrado fijamente y se han hecho realidad, bendito sea el Señor, pero no podemos confiar 100% en eso. Entonces las profecías son interesantes porque hace un desarrollo mental, digámoslo así, un estudio mental de las diferentes circunstancias del ser humano, pero no hay una fijamente que sea así la verdad suprema, porque tendría mismo que venir Dios y decirle, mire Daniel, hijito mío, va a suceder así, así y así. Ajá. Entonces usted dice, no, es porque Dios me lo reveló.
pero a veces puede ser el inconsciente, puede ser el enemigo, puede ser su gestión, o usted entienda algo que no era así. La Virgen en las apariciones de los niños, de la mayoría de las apariciones, a veces los corrige y le dice, oiga hermano, eso no fue lo que yo quise decir, o dígalo de tal forma, o hable de tal. Entonces va mucho la interpretación, va. Por eso sería no buenísimo poder hablar con uno de esos que ya falleció y decirle, eso fue lo que usted quiso decir. Claro. Decir, no, ¿cuál? Yo que no quise decir eso. No, yo decía otra vaina. Yo decía otra vaina, unos volcanes que pensé que iban a estallar, pero edificios no, eso no. Pero ¿cómo saber? Pero es interesante y es bonito mirar, y que son señales. Es más, le dicen a Jesús, bueno hermano, venga a ver, ¿cuándo se va a acabar esta joda? Ya estamos aburridos de esta vaina. Dice, yo no sé el día ni la hora, el único que lo sabe es el Padre. Y los dejó fregados. ¿Por qué? Porque es que nosotros creemos que la vida es algo lineal. Usted nace, crece, se reproduce y muere. Eso es algo que sucede, pero no de la forma que a veces nosotros pensamos. Entonces nosotros queremos controlar el tiempo, y eso siempre lo ha querido hacer el ser humano, la vida. Entonces nos metemos ya con el ADN, con creaciones del ser humano, bueno, muchas cosas de tecnología, queremos controlar todo, y el único que controla todo es Dios. Entonces si el man se emberraca, si Dios dice yo no quiero nada de esto, lo cambio, lo puede hacer porque es Dios todopoderoso. Entonces por más profecías y por más que usted haga estudios, mira, hay unos estudios de unos economistas en Estados Unidos brillantes que a usted le dicen, mire, esto va a suceder así, 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 en 10, 5, 10 años, y sucede. Pero es porque han tenido, digámoslo así, es un desarrollo intelectual, espiritual, pero decirle, mire, es que yo le tengo la profecía y yo creo en esto, no, porque usted estudia las profecías, y entre más estudia usted queda más loco. Monseñor Andrés Tirado, ¿alguna otra profecía tiene ahí a la mano? Vamos a ver. Siglo IV, Sancenaus. La falsedad caracterizada, ese tipo de hombres que se basarán en juicios para emitir sentencias de acuerdo a las leyes entre el padre y su hijo. Las litigaciones subsistirán. Los clérigos de la Santa Iglesia serán adictos a la oración y a la injusticia. Las mujeres abandonarán sus sentimientos de delicadez y habitarán con hombres fuera del matrimonio. Habla sobre la cuestión legal en el siglo IV, imagínense. Lo que hablábamos, no había derecho, que muchas profecías, civil, que la libertad no, ya de sexo, de todo. Y el problema entre padres e hijos a cuestión de leyes, dice ahí. Imagínense. Y ahorita usted va y casquela a un chino y rejoterapia y termina en el calabozo. Acá alguien hace una pregunta, ahorita tocamos más o menos el tema, pero también es válida. Dicen, ¿por qué las mujeres no pueden dar misa? Porque sería muy largo explicarle, pero eso lo vamos a hacer en un programa, porque hay que explicar algo que no le gusta a Daniel, que es la introducción de la introducción de la introducción, para contar el fenómeno de la mujer y el papel tan importante de la mujer en la iglesia. Pero muy sencillamente se lo voy a describir. Lo que pasa, no es que no pueda ser la mujer sacerdotisa, y no es que no pueda dar misa. Lo que pasa es que en la cena de Pascua, el Señor escogió a sus 12 discípulos y fueron hombres. Las mujeres les servían, pero realmente al que Él les dijo, tomad este pan, tomad este vino, fue a los hombres. Entonces, por tradición, digámoslo así, se ha mantenido que sean sacerdotes, pero hay muchas pruebas arqueológicas que hay mujeres que han sido diaconisas, sacerdotisas, episcopas o obispas, y hay varias que han llegado a ser papas, que eso la Iglesia romana lo ha eliminado, pero hay muchas pruebas arqueológicas y teológicas y de historia que lo prueban. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que saber y entender de que el judaísmo, que es donde viene Jesús y los apóstoles, son machistas. El mundo en la antigüedad y hasta el día de hoy es machista. La mujer ha tenido participación en el mundo político, económico, familiar, hace de 100 años para acá, y ha sido fuerte, y aún el machismo de los hombres es muy fuerte, más en cuestiones de religión. Entonces por eso es que la mujer no ha tenido el desarrollo
en las áreas de las altas esferas como debería de tener. Eso ha ido cambiando y con el tiempo irá cambiando. No es que por ser mujer o ser hombre uno sea más apto o menos apto para ser ministro de Dios, o sacerdotisa o sacerdote. No es eso, ha sido más una cuestión machista de la iglesia y de la tradición. Y hay unos atenuantes que sería muy largo explicar sobre la psicología femenina, de cómo trabaja la mente de la mujer y cómo trabaja la mente del hombre para algunas cuestiones de vida como tal y ministeriales. Eso puede causar ampolla para algunos, y las feministas pues podrían apoyar o no apoyar, y me cogen y me cascan a la salida. Entonces, mejor dicho, quedémonos quietos. Monseñor Andrés Tirado, quiero pasan como el viejito Galán. Quiero dar las gracias por haber estado en el cartel nuevamente, aquí el cartel paranormal, hablando de religión, de la iglesia, profecías, misterios del Papa, del Vaticano. Obviamente todo esto lo hacemos con mucho respeto, no vendemos absolutamente nada. Usted al otro lado de su radio saque su conclusión de todo lo que escuchen esta noche. Monseñor, agradecerle nuevamente por haber estado acá, y mucha gente lo busca para el tema de liberaciones, temas espirituales. ¿Dónde lo encuentran a usted? Para consulta, ayuda en progreso, prosperidad, sanación, liberación, exorcismos, la escuela, los cursos. Pronto vamos a hacer un seminario de liberación, les estaremos comentando. Al 600-3445 en las tardes, por favor, no llamen en la mañana. Los viernes, está durmiendo. Sí, estamos durmiendo, estamos arrunchados, por favor. Los viernes hacemos exorcismos, entonces no hay consulta. Los sábados en la tarde, los domingos pues hay actividades religiosas, misas, eucaristías y toda esta cuestión. Entonces estamos para ayudarlos, para brindarles la ayuda en el área que necesiten, y estamos para colaborar en Instagram, en YouTube. Hay videos que hablamos de diferentes temas espirituales y paranormales que son interesantes. Un saludo muy especial a todos los congregados, los de Bogotá, Medellín, Cali, Buenos Aires y en otras partes que están, y deseándoles los mejores éxitos, muchísima prosperidad, sean espirituales, no importa qué religión o espiritualidad, filosofía practiquen, pero seamos buenas personas, busquemos ser mejores seres humanos cada día, y van a ver que las cosas van a salir adelante. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias. Miles de bendiciones y éxitos.